Entonces, en cuanto a los niveles de organización proteica, el primero de estos es la estructura primaria. La estructura primaria se refiere al número y tipo de aminoácidos y cómo estos se ordenan siguiendo una determinada secuencia a lo largo de una cadena polipeptídica. Entonces, la forma en que se disponen los aminoácidos dentro de la cadena polipeptídica le vamos a llamar secuencia aminoácidica. Y como ustedes pueden ver en este dibujo, puede representarse linealmente. Acá vemos el extremo amino de la proteína, aquí empieza el primer aminoácido, termina acá, y aquí vemos parte del extremo carboxilo. Entonces en este caso vemos que la cadena polipeptídica tiene entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aminoácidos que la componen. ¿Ok? Entonces esto sería prácticamente un oligopéptido. Pero también podría ser el fragmento de una cadena mucho más larga. Lo importante es que la estructura primaria me entrega la siguiente información. Me dice el número de aminoácidos que constituyen la cadena, el tipo de aminoácidos presentes en ella, o sea, y el número de cada tipo, y además me dice cuál es la secuencia aminoácidica, es decir, cómo se ordenan dentro de la cadena. Es representada linealmente y es estabilizada por el enlace peptídico, que es un enlace covalente, un enlace fuerte. Esto es bastante importante ya que además me permite obtener energía sobre el peso molecular de la proteína, pero también a partir del número de aminoácidos y el tipo de aminoácidos presente en ella, se pueden generar modelos sobre la posible conformación o disposición espacial que va a tener esta proteína en un determinado medio. Existen programas bioinformáticos que pueden realizar esto. Por otra parte, nosotros dijimos que eso, si bien la estructura primaria, si bien es algo un poco más abstracto, en la práctica toda proteína en un medio acuoso se va a plegar. Y ese primer nivel de plegamiento le llamábamos la estructura secundaria. Ahora, dependiendo de la forma en que se pliega la cadena polipeptídica, podemos ver aquí la estructura alfa hélice, en donde observamos que se pliega como una escalera de caracol. En este plegamiento vemos que las cadenas laterales de cada aminoácido quedan orientadas hacia la parte externa. En el caso de la derecha vemos otro posible ejemplo de estructura secundaria, que es la beta plegada. En este caso vemos que regiones de una misma cadena se disponen en paralelo y que las cadenas laterales quedan dispuestas arriba y abajo con respecto al plano de esta estructura. Entonces, ¿cómo se logra esto? Bueno, la estructura alfa hélice, primero que nada, entonces recordemos que se refiere a una cadena polipeptídica que se pliega en el espacio de manera helicoide dextrógira, es decir, se enrolla en espiral sobre sí misma. ¿Cómo se logra esto? Esto se logra por una interacción que vamos a llamar enlace por puente de hidrógeno, que está representada aquí con estas líneas punteadas, y estos enlaces por puente de hidrógeno se van a establecer entre el grupo amino, ¿no es cierto?, de un enlace peptídico y el grupo carboxilo, que está localizado aproximadamente en el cuarto aminoácido que le sigue. Entonces, lo que va a ocurrir es que el hidrógeno del grupo amino de este enlace peptídico va a interactuar con el oxígeno del CO de otro enlace peptídico. Y de esa manera entonces se va a mantener este plegamiento. En otras palabras, esta estructura se va a mantener gracias a la formación de enlaces peptídicos, enlace por puente de hidrógeno entre enlaces peptídicos que están dispuestos a una cierta distancia entre sí. ¿Ok? Entonces,
esos serían los enlaces por puente de hidrógeno que están dispuestos entre distintos enlaces peptídicos a lo largo de la cadena. En la beta plegada ocurre algo parecido. La diferencia es que ahora dos regiones de la misma cadena se disponen en paralelo, y entonces las interacciones también se establecen entre puentes de hidrógeno, pero de enlaces peptídicos que están dispuestos a mayor distancia. Entonces, en este caso, estas estructuras llamadas lámina beta u hoja beta plegada pueden presentar dos disposiciones: cadenas paralelas o cadenas antiparalelas. En la cadena paralela significa que toda está orientada en el mismo sentido. En cambio, en las antiparalelas, una parte está orientada en un sentido y la otra está en el sentido opuesto. Entonces, antiparalela van en direcciones orientadas en sentido opuesto y paralela van orientadas en el mismo sentido. Dicho de otra manera, en las paralelas ambas cadenas van del grupo amino al carboxilo. En cambio, en las antiparalelas, una va del amino al carboxilo y la otra del carboxilo al amino. A eso me refiero con que van orientadas en sentido opuesto. Y como ya hemos dicho, los grupos laterales van posicionados sobre y bajo el plano de estas láminas. Ahora bien, otra cosa que podemos encontrar, bueno, primero que nada, aquí a la izquierda podemos ver la estructura base del colágeno, que en este caso es el tropocolágeno, y que está formado por estas cadenas polipeptídicas. Cada una de ellas es una alfa hélice. ¿Okay? Cada una de ellas es una alfa hélice. Pero en el tropocolágeno tenemos 3 de ellas que se enrollan entre sí. Si miramos la imagen de la derecha, vemos una proteína en donde algunas regiones presentan esta disposición beta plegada y otras regiones de la proteína presentan esta estructura alfa hélice. Cuando eso sucede, hablamos de estructuras supersecundarias. ¿Okay? Eso lo vamos a decir cuando en una proteína encontramos que los dos tipos de estructuras secundarias las podemos encontrar presentes. ¿Okay? Ahora bien, dentro de los ejemplos de proteínas con estructura secundaria tenemos muchas proteínas fibrosas que, como hemos dicho anteriormente, son proteínas con formas alargadas. En estas proteínas la estructura secundaria representa los dominios o motivos predominantes. Sus funciones fundamentalmente son de tipo estructural o en algunos casos motrices. Son resistentes e insolubles en un medio acuoso. Ejemplos de estos tenemos el colágeno, que como ya hemos dicho es una triple alfa hélice, o sea, el tropocolágeno, que era la unidad básica, está constituido por 3 alfa hélices que se enrollan entre sí. Lo que lo vamos a encontrar en tendones, por ejemplo, en las matrices óseas, en general en el tejido conectivo. Otro ejemplo va a ser la queratina. La alfa queratina es una proteína presente en el cabello, está presente también en los pelos, en las plumas, en las uñas. ¿Okay? Está presente en los derivados tegumentarios, incluso en las células epiteliales. Y aquí también vamos a encontrar alfa hélices que están unidas entre sí con enlaces más fuertes, enlaces por puente disulfuro. Y por último, la fibroína de la seda, que también es otro ejemplo de estructura secundaria y podemos encontrar conformaciones de tipo beta. En esta imagen podemos apreciar la alfa hélice de la queratina. Vemos que estas pueden interactuar entre sí para formar estos dímeros y
que estos dímeros luego pueden volver a interactuar entre sí para formar lo que se llaman los protofilamentos. Y esos protofilamentos a su vez interactúan entre sí para formar la protofibrilla. Así se va a empezar a organizar esta queratina que señalábamos estaba presente en la piel, en las plumas, en las uñas, etc. El colágeno que habíamos mencionado, aquí abajo podemos ver el tropocolágeno, que está formado por esta triple hélice, ¿no es cierto?, en donde cada una de estas son alfa hélices, ¿ok? Y ellas también van a interactuar entre sí para formar organizaciones más complejas, ¿ok?, que van a ser las fibrillas y finalmente las fibras de colágeno que vemos aquí en una microscopía electrónica de barrido. Perdón. Entonces, el colágeno, como hemos dicho, es abundante en el tejido conectivo y en ellos, en estas proteínas abundan la glicina y la hidroxiprolina como aminoácidos. Esta es una proteína que se caracteriza por una alta resistencia a las fuerzas de tensión. Bueno, ahora pasamos a la estructura terciaria. La estructura terciaria, como habíamos señalado, resulta de un nuevo plegamiento ahora sobre lo que era la estructura secundaria. Y en este caso, significa que para que se produzca este nuevo plegamiento deben aparecer otro tipo de interacciones que la estabilizan. Ahora, ¿cuáles son esas interacciones? Bueno, vemos que las interacciones acá van a ser tanto fuertes como débiles. Dentro de las interacciones fuertes más relevantes está este enlace covalente, que es el enlace por puente disulfuro, ¿okay?, que vemos aquí, que se da entre estos aminoácidos que tienen grupos SH dentro de sus cadenas laterales. También vamos a encontrar uniones más débiles, como el enlace por puente de hidrógeno, que ya lo habíamos mencionado, interacciones hidrofóbicas y de Van der Waals, en donde, por ejemplo, acá dos grupos apolares se ven atraídos entre sí. Y por otra parte tenemos las interacciones iónicas, en donde grupos con carga, ¿no es cierto?, pueden verse atraídos, como en este caso este carboxilo con este grupo amino, uno con carga negativa y el otro con carga positiva. Entonces, estas serían los cuatro principales tipos de interacciones que estabilizan entonces la estructura terciaria y que permiten entonces este nuevo nivel de plegamiento. Bueno, acá podemos encontrar dentro de estos ejemplos proteínas fibrosas también, proteínas globulares. Y aquí es interesante entender el ejemplo de la proteína globular. ¿Okay? Cuando hablamos de proteínas con estructura terciaria globular, habíamos dicho que son proteínas que tienen forma redondeada, pero la gracia de esto es que las cadenas laterales con carácter apolar se van a orientar hacia el interior de esta proteína y las que tienen cadenas laterales de tipo polar se van a orientar hacia afuera y van a interactuar con el agua presente en el medio acuoso. Estas proteínas, por lo tanto, van a ser proteínas solubles en medio acuoso. Entonces aquí se puede entender mejor con este dibujo, en donde tenemos la proteína desplegada. Aquí vemos de color verde las cadenas laterales no polares o apolares, y de color azul las cadenas laterales polares. Entonces vemos el plegamiento que tendría esta proteína en un medio acuoso, y vemos que todas las no polares se van hacia el interior de la proteína y que las polares quedan hacia afuera, interactuando con las moléculas de agua que aquí estarían representadas por esta zona achurada de color rojo.